Ya Espera, empezó lo que voy a hacer, o sea, estáis como coanfitriona, estoy como yo anfitrión y coanfitrionas vosotras dos. ¿Queréis que me quite yo? Bueno, a ver, ¿me puedo...? No, renombrar. A ver, yo a mí mismo no... Pero tú puedes grabar, entonces ya está grabando ahora, ¿no? Sí. Ya estoy grabando, listo. Vale, perfecto. Sigue. Pues entonces, bueno, simplemente espero que más o menos he ido pasando por las salas, sobre todo las que habéis reclamado mi presencia, porque podíais pedirme, ¿no? Porque no me ha dado tiempo a todas. Nada, simplemente siento que haya habido un poco de desajuste al inicio, pero bueno, espero que No, la haya... que lo siente soy yo, porque te quería hacer anfitrión y al irme yo, digo, como no lo sé hacer, me voy. Y entonces, o sea, que lo siento mucho. No pasa nada, Miriam, no pasa nada. Bueno, entonces, si os parece, hay muchas cosas bonitas por el chat, ha sido genial, ha sido muy interesante. Bueno, muchas gracias. Pues voy a seguir un poco con la presentación donde estábamos, pero no me voy a alargar mucho, porque tampoco quiero que se alargue mucho la sesión. Estábamos probando un poco, siempre que hacemos esto de las salas, pues bueno, a veces pasan cositas, ¿no? Es un poco más complejo, ¿no? Fijaros, una cosa una frase que me gusta mucho, ¿no? De Mark Twain, es esta que dice: los 2 días más importantes de nuestra vida son el día en que nacemos y el día que descubrimos para qué, ¿no? Y yo creo que con el mundo, con esta rapidez con la que vivimos, ¿no? Esta crisis no deja de ser un elemento, creo, más, ¿no? Disruptivo, pero claramente de esta brutal rapidez que llevamos. Probablemente, fíjate que Mark Twain, claro, vivió en otro siglo, vivió mayoritariamente en el siglo XIX y principios del XX. Probablemente Mark Twain hoy diría que son varios los para qué a lo mejor en tu vida. A lo mejor no hay uno solo, a lo mejor incluso el para qué, ese gran propósito, ¿no? Que nos ilumina, que nos guía, que nos inspira, ¿no? Pues a lo mejor durante tu vida también va a ir variando, va a ir evolucionando, ¿no? Bueno, el otro tema del que también íbamos a hablar, voy a ser más breve con esto, son los valores. Si tuviéramos que definir los valores, ¿qué diríamos, no? Creo que hay gente por ahí, os pido por favor que, si es posible, porque hay algún ruido de fondo, pongáis en silencio la... Sí, gracias. ¿Qué son los valores? Bueno, yo creo que, y aquí me voy a utilizar algo de sentido, o sea, de un poco lo que yo opino de manera muy simple, ¿no? ¿Qué es lo que es importante si hablamos de personas, para mí, si hablamos de mí, de mis valores, pues qué es importante para mí, ¿no? ¿Qué cosas son muy importantes para mí? Si hablamos de un colectivo, de una organización, pues será el nosotros, ¿no? Lógicamente, ¿no? El sujeto, ¿no? Dice Richard Barrett, por ejemplo, que es una de las metodologías que utilizo más, los 7 niveles de conciencia de él, ¿no? Pues una forma abreviada de describir nuestras motivaciones. Yo también hablo de palancas, ¿no? Que movilizan nuestra energía y aseguran nuestro compromiso, ¿no? Bueno, yo creo que no es tanto, lo importante no es tanto la definición, ¿no? Puede haber varias y seguramente habrá alguna que nos gustará más que otras, ¿no? ¿Vale? Pero yo creo que lo que es importante de este tema de los valores es que son aquellos temas realmente que son los que me generan energía y motivación, ¿no? Lo que yo realmente, si eso lo estoy utilizando habitualmente, ¿no? Pues me voy a sentir más a gusto, voy a estar más motivado e incluso si estoy en un colectivo, pues eso va a hacer que me comprometa más con el mismo, ¿no? Si además ese colectivo tiene claro cuál es su estrella polar, ¿no? Aquí hablaríamos un poco de la metáfora podrían ser a lo mejor para el navegante, ¿no? Pues disponer pues, de las herramientas de navegación adecuadas, ¿no? Un faro incluso que ilumina un poco, por si acaso, sobre todo por si hay pues, rocas, por si hay determinados, ¿no? Peligros, ¿no? Que acechan en la mar, pues podría ser también un poco la metáfora de nuestros valores, la brújula, el astrolabio, ¿no? Siguiendo un poco con el mundo de las metáforas, ¿no? Y todo esto, ¿a dónde nos lleva? Todo esto de los valores, ¿no? Yo creo que un tema muy importante, sobre todo cuando nos unimos, cuando ya no trabajamos individualmente, sino que nos unimos con otras personas, es que normalmente los valores unen. Mientras que si me pregunto por qué, por ejemplo, en este momento, ¿no? Por poner el valor que probablemente más gente nombraría como el más importante ahora, que sería la salud, ¿no? O el bienestar, ¿no? Probablemente alguien hablaría de salud o bienestar, ¿no? Probablemente en este momento, porque los valores también cambian, evolucionan los valores de las personas, ¿no? Y evidentemente también los de los colectivos, ¿no? Pues probablemente alguien hablaría de valor salud hoy como el más importante. Pero fíjate
Fijaros que si preguntamos a la persona o a un grupo de personas que hoy probablemente pondrán como sus prioridades la salud, ¿por qué es importante para ellos la salud? Las respuestas que van a surgir ahí, en cambio, van a ser muy diversas. Para uno, a lo mejor, pues es importante la salud para tener una buena imagen. Y para otros, en cambio, es para sentirse bien consigo mismo, mens sana in corpore sano, etc. ¿Vale? Entonces, las respuestas a por qué es importante un valor, eso es lo que normalmente le llamamos las creencias, ¿no? Lo que consideramos esos porqués, pero que muchas veces los consideramos como verdades absolutas, ¿no? Fijaros que la salud puede ser un valor que nos agrupe a muchos, que hoy mismo, ¿no?, nos cohesione, estemos todos de acuerdo, pero si empezamos a preguntarnos el por qué, probablemente eso no nos cohesione, sino que nos separe incluso, ¿no? La salud es muy importante tanto para musulmanes como para católicos como para judíos, pero después cuando tú preguntas qué comes, ¿no?, pues para unos no es saludable el cerdo, para otros depende del día, con el sábado tampoco es saludable el marisco, etcétera, ¿vale? Por lo cual ahí, por ejemplo, fijaros, ¿no?, la fe muchas veces detrás tiene creencias, ¿no? Entonces lo que es importante, yo creo, de los valores sobre todo es que nos unen, ¿no? Y que si los trabajamos, ¿no?, pues normalmente las conversaciones que van a surgir nos van a cohesionar y nos van a alinear mucho más. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Una práctica posible, esta os la pongo aquí para que a lo mejor la hagáis, es que, pero no vamos a tener tiempo de hacerla ahora, es pensar en un momento como esto, ¿no?, utilizando también técnicas de indagación apreciativa. En indagación apreciativa hablamos de la importancia del descubrir o el redescubrir, diría yo incluso, ¿no? El descubrir a lo mejor en un momento como este, si a lo mejor hemos pasado por alguna otra crisis o momento de dificultad en nuestra vida, ¿no?, que nos ha generado estrés, que nos ha generado un cierto dolor, etcétera, una pérdida, por ejemplo, un duelo, ¿no?, del pasado, preguntarnos a nosotros mismos, oye, ¿qué valores te impulsaron, ¿no?, te ayudaron, te facilitaron salir de ese estado, ¿no? ¿Qué prácticas, ¿no?, te facilitaron, te ayudaron a salir de ahí, ¿no? Sobre todo pensando en otros momentos de crisis de los que hemos salido airosos, de que aunque hemos tenido algún mal momento, después realmente nos hemos sentido pues bien y hemos salido de él fortalecidos como personas, ¿no? ¿Qué descubrimos ahí, ¿no? ¿Qué cosas, ¿no?, a lo mejor hoy, en base a esas respuestas, podemos capitalizar, ¿no?, utilizar pues esos valores o esas prácticas, ¿no?, esas fortalezas, ¿no?, para también traerlas, anclarnos en ellas, como diría un coach, traerlas al presente y utilizarlas también en esta crisis del COVID que estamos pasando, ¿no? Muy bien. Fijaros, todo esto al final nos conduce ¿a dónde? Nos conduce a un concepto que a mí me encanta de la indagación apreciativa, que es lo que llamamos el núcleo positivo o el núcleo vital. ¿Qué es el núcleo positivo o el núcleo vital? Pues básicamente es algo tan sencillo como eso que pone ahí. ¿Qué es lo que nos da vida? Que nos da energía, que nos genera bienestar, ¿no?, que nos motiva, que nos da esperanza. Yo creo que ahora, por ejemplo, es muy importante. ¿Qué es lo que te da esperanza? Porque creo que las conversaciones sobre la esperanza serían unas conversaciones muy productivas y muy ricas, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que te hace florecer, ¿no?, como persona, ¿no? Y eso es un poco el núcleo positivo. Fijaros que al final, independientemente de las etiquetas que utilicemos, el propósito, ¿vale?, que hemos hablado antes, sería una etiqueta, los valores serían otra etiqueta, ¿vale? Al final todos estos conceptos lo que tienen detrás es normalmente que nos generan esa energía positiva. Y si los llevamos en el día a día, nos ayudan, pues eso, a florecer, ¿no?, y a sentirnos bien. A veces las personas, jugando con todos estos conceptos, pues lo que nos interesa es la imagen. A unos les gustará más una imagen, ¿no?, y a lo mejor su núcleo positivo o su propósito pues está asociado a una imagen, ¿no? A otros a lo mejor no, son más auditivos y lo que les interesa es más escribir y leer algo, explicar ahí en unas frases bonitas, ¿no?, o en unas palabras bonitas, ¿no?, algo que les transporta, que les ayuda, que les facilita el florecer, ¿no? Yo creo que lo más importante aquí, sobre todo, es buscar un poco cada uno de nosotros, tratar de respondernos a estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que nos da vida? ¿Qué es lo que nos hace florecer? Más allá de las etiquetas,
que aunque son muy bonitas, que hemos visto antes, pues bueno, cada uno tiene a lo mejor unas que le gustan más o unas que le gustan menos, ¿no? Y a mí me parece, además, el otro día, por ejemplo, siguiendo con este tema, estaba en un webinar precisamente de Peter Senge, no sé si le conocéis, un grandísimo sabio, ¿vale? Para el liderazgo de los últimos años, ¿no? Tiene libros estupendos, y él estaba diciendo, él se hacía una pregunta que me pareció muy potente en la conversación, ¿no? Él se decía a sí mismo, oye, ¿cómo podemos conseguir, ¿no? Ahora que estamos hablando del virus, sobre todo, hablamos mucho de inmunidad, ¿no? ¿Cómo podemos generar inmunidad colectiva? ¿No? Un concepto como la inmunidad, ¿no? En este momento, que nos parece tan importante, ¿no? Que está todo el mundo, los médicos, los políticos. ¿No? Fijaros, claramente yo creo que apalancarnos, ¿no? Utilizar, ¿no? Pues lo que nos da vida, lo que nos hace florecer claramente, y también lo decía Peter Senge el otro día, seguramente es una manera de acercarnos desde el individuo, desde la persona, a esa inmunidad, ¿no? A esa inmunidad, ¿no? Y creo que es muy interesante porque también hay muchísimos estudios que dicen que las organizaciones que se focalizan en estos temas, ¿no? En el propósito, en los valores, claramente, pues tienen mejores resultados. Y no solo hablo de resultados económicos, sino también del bienestar de las personas que están allí, ¿vale? Con lo cual yo creo que son conceptos que a nivel personal pues también nos ayudan a hacer ese viaje, ¿no? Muy bien. Y por qué no preguntarnos, antes de pasar al último tema ya que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Qué te hace florecer a ti, ¿no? Yo creo que una de las cosas, y con esto quería contaros, ¿no? La mayoría de los que habéis hecho la dinámica, ¿qué habéis estado haciendo? Dejadme que lo ponga aquí también con una metáfora, que es el árbol, ¿no? Lo que habéis estado haciendo es, mediante las preguntas esas de los para qué, del uno al otro, lo que estábamos bajando es hacia la profundidad, ¿no? Un poco en la metáfora esta del árbol, ¿no? Serían las raíces, ¿no? En las raíces del árbol normalmente, y fijaros, me gusta mucho decirlo después de qué es lo que te hace florecer, ¿no? Porque realmente los árboles, ¿no? Como las flores, como toda la naturaleza, lo que hace es buscar la luz, ¿no? Pero muchas veces, ¿no? La luz, ¿no? Es lo más externo, ¿no? Pero realmente las raíces, ¿no? Es donde está la profundidad y normalmente es donde está la identidad de las personas, ¿no? Y esa identidad muchas veces, la esencia de la persona, ese núcleo vital, ¿no? Pues tiene mucho que ver con nuestros valores y con nuestro propósito, ¿no? Y nuestro ser, que es un poco esa parte de las raíces, ¿no? Por encima del ser estaría un poco el hacer, ¿no? Que ya sería, pues fijaros, el tronco que crece recto y crece, ¿no? Ahí estarían nuestros comportamientos, nuestras acciones, ¿no? Normalmente suelen ser coherentes, o deberían ser coherentes, ¿no? Con lo que hay en nuestro ser. Y por último estaría el tener, ¿no? Que sería un poco, siguiendo la metáfora de este árbol, pues cuando tenemos unos resultados, sean los que nos gustan o no, normalmente eso es la consecuencia, ¿no? Si son además los que realmente estamos buscando, son los buenos, pues es el momento en el que florecen esas flores y que el árbol da unos frutos si es un frutal, ¿no? Y logramos unos resultados. Pero creo que es interesante, utilizando una metáfora, pensar, que lo que habéis estado haciendo sobre todo es, pues muchas veces la primera respuesta estoy todavía arriba, estoy en las ramas del árbol, o en la copa incluso, pero a medida que voy bajando, ¿no? Pues me voy identificando un poco más con ese núcleo positivo, con esos valores, con ese propósito, ¿no? Y bien, yo creo que más o menos, no quiero tampoco alargarme más, creo que ya, porque como la dinámica ha sido un poquito larga, solamente quería contaros que tengo este libro, que acabo de sacar, solo un minutito, nada, no voy a utilizar más, que hablo de estas metáforas y de todas estas cosas, pues mucho más. Además, me lo ha prologado también tanto Miriam, que ha sido mi maestra, como Richard Barrett, y bueno, estoy encantado de ello, y Simon Dolan también, que son muy buenos maestros y colegas míos. Y también deciros que queremos, es el Día de la Tierra y nos parecía bonito pues tener un regalo con los que estáis aquí, ¿no? Entonces, aquí tenéis una URL aquí abajo, ¿vale? Que si la queréis la podéis apuntar, yo no obstante la pondré en el chat ahora también, que si vais a esta página, a esta URL, podéis hacer, ¿vale? Un diagnóstico de vuestros valores personales de manera gratuita, utilizando la metodología de los 7 niveles de consciencia de Richard Barrett, ¿vale? Llegaréis, si le dais a ese link, llegaréis a una página como esta, ¿vale? Y ahí ya solamente tenéis que darle al clic de la autoevaluación de valores y después escoger el idioma en el que queréis hacer. Se pueden utilizar pues un montón de idiomas para hacerla.
Después os llegará a vuestro correo electrónico, lo único que tenéis que dar es vuestro correo electrónico y de manera automática desde Barrett Value Center os enviarán un correo con vuestros resultados, un informe con los valores y con la explicación un poco de lo que significan en el modelo de los 7 niveles de conciencia. Y bueno, yo no quería ya excederme más. Miriam. Estupendo, Víctor. Pon en el chat el link, porque era un poco largo y así se puede hacer copiar y pegar. Exacto, exacto. Evidentemente estoy pensando en que probablemente habrá preguntas, ¿no? Así, claro, tendríamos que dejar un espacio para preguntas. No sé si se ha hecho un poco tarde para aquí España, pero al menos ponos el link. No sé, Andrea, tú si querías comentar algo así para finalizar o si alguien tiene alguna pregunta. Exacto. Si alguien quiere, quizás si no es la pregunta, que alguien quiera comentar el encuentro con el otro, ya que siempre para nosotros es una herramienta más que fundamental en la entrevista, ¿no? Ese encuentro. Y en el chat había muchas personas que ya habían puesto qué interesante, lo lindo de encontrarse con el otro, el sonreírse, se preguntaban de dónde venían, de qué país, y quizás eso, si no hay ninguna pregunta. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿puede ser? Así, Claro. porque para no escribirla. Víctor, un gusto verte de nuevo. Mira, me gustaría saber qué importancia le das tú al modo en que se construye un propósito organizacional. Porque evidentemente hay distintos niveles, estamos acostumbrados al tema de la jerarquía. ¿Cómo ves tú la construcción del propósito? Porque muchas veces se toma como una frase bonita que, Sí. que se le informa al resto de los empleados. Entonces, Sí, ¿cómo a ves ver, tú eso? yo creo que de esto precisamente, porque en mi libro hablo muchísimo sobre esto, pero yo creo que lo más importante para responder a tu pregunta es, sobre todo, cuanta más participación, la construcción de ese propósito haya de las personas de la empresa, es decir, cuanto más lugar demos a que se genere una conversación o varias conversaciones respecto a esa, si la queremos hacer una frase o una frase con una imagen, porque ahí también un poco podemos, ¿vale?, jugar, ¿no?, también un poco con lo que realmente le llegue más a la persona, pero lo importante es a cuantas más personas llegue también el proceso de construcción, ¿no?, del mismo, pues lógicamente mayor nivel de compromiso tendrán las personas con el mismo porque se habrán sentido partícipes, ¿no?, en su construcción. Esto creo que es muy importante, ¿vale? Hay diferentes métodos, ¿eh? Si quieres leer un poco más sobre eso, en mi libro hablo mucho sobre eso, pero independientemente del método, para mí el elemento clave es este que te acabo de contar, Héctor. Gracias por tu pregunta, muy buena. Gracias. No sé si hay alguien más que quiera... Yo quería compartir con vosotros que, nada, me ha gustado mucho. Estuve el otro día en la charla de la humanidad del COVID-19 y nada, estuvo muy bien también. Es la segunda que hago con vosotros, pero desconocía totalmente el tema. Un momentito, perdón. No hay intimidad en una casa. No pasa nada, no te preocupes. Y bueno, me ha tocado, he hecho la dinámica con Bernardo, que me ha dicho que era colaborador tuyo, y ¿Sí? bueno, de Miriam y demás. Me ha resultado muy, muy curioso que él es ingeniero químico como yo. Y claro, yo le decía, digo, a mí siempre se me ha quedado la parte esta de la psicología un poquito coja, entonces ahora que estamos en el confinamiento, digo, voy a aprovechar y voy a hacer dinámicas, escuchar charlas, webinar y demás. Bueno, la dinámica me ha gustado mucho, me ha parecido muy curioso el coincidir con Bernardo en este tema. Me ha contado algún trabajillo que habéis hecho con empresas y demás, y nada, pues fenomenal, que me ha encantado, muy curioso, muy interesante, y nada, ánimo. Muchas gracias, Mónica, muchísimas gracias por tus palabras y bueno, que si ha sido útil para ti ese ratito, pues para mí y por todo el equipo de IDEA, pues estupendo. Muchas gracias, Mónica. Gracias a vosotros. Bueno, el libro lo encontráis, me está preguntando alguien por ahí, lo encontráis en Amazon, lo encontráis en España, en la mayoría de librerías, está en versión digital también, por si alguien se interesa, lo encontráis en los típicos sitios, ¿vale? Si no llega, está a punto de llegar a América, según lo que me ha dicho el editor, para finales de abril, pero eso es lo que os puedo contar, sino también en digital. Miriam también tiene muchos libros súper interesantes. Gracias, Víctor. Yo acá quiero saludar a Héctor Vega,
Hola Héctor, yo soy Josefina de IDEIA Chile, así que espero que pronto nos podamos conocer. Junto con Caro Pichuante, estamos representando a IDEIA en Chile, así que aprovecho de mandarte Perfecto. un beso grande y ojalá nos juntemos prontito. Ok, ahí me ubican. Eso, dale. Bueno, Miriam, no sé si quieres decir tú algo para despedir. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido súper interesante y muy dinámico. Creo que es una muy buena idea esto de hacer parejas y que la gente comparta. Y bueno, os esperamos en los próximos webinars. De momento estamos el próximo miércoles. Andrea enseñó al principio, si quieres volverlo a enseñar ahora, es el webinar que dará Santiago, luego habrá uno que dará en Circe de México, que está por aquí también presente, y Andrea, que será participativo, donde Josefina también compartirá su experiencia. En fin, la idea es que vayamos compartiendo y alimentándonos apreciativamente estos días y aprendiendo juntos. Y muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, paso la palabra a Andrea. A vosotras. Muchísimas gracias y a toda la gente que está ahí. Muchas gracias. Bueno, ya convidarles a todos que nos vuelvan a visitar, que los esperamos el miércoles nuevamente, que por favor se agenden entonces nuestra página web y el info@institutoideia.es. Ahí esperamos que todos puedan comunicarse, consulten, pregunten. Apreciativamente los esperamos para conversar, para ver qué más podemos establecer entre todos esta red, esta comunidad de indagadores apreciativos, de seres apreciativos para un mundo mejor, como decimos todos, y bueno, hoy justamente en el Día de la Tierra, mucho más todavía, más conciencia colectiva para con ella, y si empezamos por ella y también por nosotros apreciativamente, seguramente que el resultado que venga será distinto. Gracias a todos, los esperamos el miércoles que viene. Gracias. Gracias, qué lindo escucharlos. Gracias, Si quieren abrir el micrófono y saludar antes de irse, a veces la voz hace también el encuentro. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien, un abrazo. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Se escuchan bonito. Víctor y Miriam. Gracias, Víctor. Gracias, niños. Gracias, Víctor. Gracias, chao. Cariño, Miriam. Excelente. Señora, ¿quién es? Chao, Camila. Chao, señora. Muchas gracias. Maravilloso. Ya me voy. No, por favor, era para saludarte. No, eso te agradezco mucho, pero es que tengo que irme a otra cosa. Maravilloso, Genial. Me encantó. Chao. Nos volvemos a ver. Entonces, yo opino que, sin embargo, escribe la escucha, que son las 2:31. Montserrat, ¿querías decirnos algo? Sí, esto que nos ha ofrecido de entrar a la página web y hacer esto de los valores, ¿hasta cuándo podemos hacerlo? Porque hoy ya es... Ay, eso es, Víctor te puede responder sobre eso. Víctor, ¿estás allí todavía? Yo creo que se ha ido, ¿no?